Y ya estamos entonces con la segunda parte de nuestra sesión. Yo les había dicho que hoy día vamos a trabajar las revoluciones burguesas y las revoluciones industriales. Cuando hablamos de burgueses, hablamos de ciertas clases sociales que no son pobres, ¿ya? Pero tampoco son los que ostentan, o sea, los que gobiernan. No eran. Pero eran personas que contaban con cierto poder adquisitivo, con cierta cantidad de dinero, y eso les había permitido educarse. ¿Y te acuerdas qué cosa había ocurrido en el siglo XVIII? ¿Qué ideas vinieron a alimentar la educación de esa sociedad? Estas personas se vieron influenciadas y en dos países del mundo, por acá está, en dos países del mundo, las ideas burguesas, las ideas de la ilustración, van a generar revoluciones burguesas que fueron el ejemplo para todos los demás países y que marcaron un antes y un después de la historia. Es más, nuevamente recordando nuestra línea de tiempo, sí, como cada semana la línea de tiempo. ¿Sí? No te olvides los periodos de la historia. La prehistoria, antes de que exista la escritura, la historia ya empieza con la Edad Antigua, ¿no? En este periodo van a aparecer las culturas de la antigüedad. En la Edad Media, que va a terminar con el descubrimiento de América, ¿sí? Bueno, la llegada de los españoles a América. Recuerden siempre que ya habían llegado otras sociedades, otros hombres a América previamente, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y aquí vamos, la Edad Moderna. La Edad Moderna se caracteriza por estos dos acontecimientos importantísimos, que son justamente las revoluciones burguesas. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América, ¿sí? O como se llamó en un primer momento, las 13 colonias. Paralelamente, años después, va a ocurrir en nuestro país el proceso de emancipación, de libertad, que nosotros aquí en el Perú, ciertos grupos sociales van a ver esos dos ejemplos, ¿sí? Para que los hombres en el Perú busquen también la libertad, como lo hicieron los franceses y los norteamericanos. Y bueno, esta es la edad contemporánea, ¿no? En el que no vamos a ahondar mucho porque no nos corresponde por ahora. Vamos a ver entonces la primera revolución burguesa. Acuérdate que previamente ya se ha vivido en Francia las ideas de la ilustración. Ya previamente han aparecido Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire, Kant en Alemania, ¿sí? Y otros pensadores más. Se ha publicado este gran libro importantísimo llamado La Enciclopedia, donde se escribieron o se almacenaron, ¿sí? Se publicaron todos los saberes que hasta ese momento se conocían, ¿sí? Eso, acuérdate que la educación nos abre los ojos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esta Revolución Francesa? Para empezar, un déficit estatal. Quiere decir que el Estado gastaba más de lo que recibía como parte de sus actividades económicas. Es como que tú pues gastes 3,000 soles mensuales, pero ganes solamente 2,500. Entonces ese 500 de más que tú te gastas, probablemente lo cubras con préstamos. Y eso también pasa con los países. Entonces hay países que tienen déficit estatal y lo que hacen es, para cubrir eso, se prestan dinero, ¿sí? Entonces Francia del siglo XVIII estaba en una crisis económica, pero que no solamente era propio de ese momento, sino era algo que estaban arrastrando ya de varios gobiernos atrás, especialmente, ¿sí? el antiguo rey que había estado allí, que era Luis XV. Ya con Luis XVI ya pues la crisis económica se agravó. Crisis económica, como dice acá, subida de precios de los productos, porque los economistas vieron que la única manera de poder captar más dinero para tapar este déficit estatal era elevar los precios de los productos. Eso generó que la población ya no aguante más. Cuando se elevó el precio del pan, la población salió a las calles a hacer muchos disturbios, así como hoy en día vemos que el precio de este producto, que es tan importante, ¿no?, para la alimentación, que es el más económico y el que principalmente consumimos en la ciudad, es el pan, ¿no?
Para los franceses de aquella época, el pan era la base de la alimentación, porque no podían acceder a frutas, que era carísimo para el pueblo. Menos la carne, no, olvídate, carne, frutas, verduras, eso era algo que solamente veían los ricos. Entonces los pobres se alimentaron principalmente de pan, y cuando el pan subió de precio generó un gran impacto en la sociedad. Otro, ¿sí? Entre las causas sociales tenemos que la oposición de los privilegiados, ¿sí?, a la reforma fiscal, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se oponen a que hayan cambios en la economía? Los privilegiados. Es que en Francia habían prácticamente dos clases sociales: los privilegiados, los que tienen todo, y los no privilegiados, los que no tienen nada, que eran la mayoría y que sostenían al gobierno. Luego, el deseo de la burguesía de acceder al poder. Acuérdate, los burgueses son esa clase social que ha logrado amasar cierto dinero producto de sus actividades económicas y que además han hecho que sus hijos estén en las universidades, se han educado, ¿sí? Entonces no les pueden engañar, no les pueden mentir. Otro, las clases populares como fuerza de choque, las clases populares, la gente, la masa que es principalmente pobre, se va a levantar frente a todas estas situaciones que se están realizando, que se están llevando a cabo en Europa, en Francia especialmente. ¿Y qué otras causas político-ideológicas? Bueno, había aparecido las ideas de la Ilustración y ya se había producido la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, todo esto provocó que estalle la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las fases? La Asamblea Nacional, en la cual se dio la revolución en un inicio. En una asamblea constituyente, Francia tuvo su primera constitución, que significaba que el rey ya no va a poder hacer nada, no va a poder hacer lo que quiera. El rey en aquel momento era, veamos por acá, este señor, Luis XVI. Y en esta caricatura satírica, burlona de esa época, como dan a entender que el rey Luis XVI es una persona a la que no le interesa la vida de los franceses, se sienten ellos y él vive su mundo de derroche. Tanto es así que el pueblo va a odiar no solamente a Luis XVI, a su esposa, porque se hizo bastante popular que su esposa, María Antonieta, la reina que vemos al lado, gastaba mucho dinero en banquetes, en fiestas, en vestidos lujosos. Entonces el pueblo no soportaba más, no tenía ni qué comer, pero ellos se alimentaban muy bien, se vestían muy bien y el pueblo pasaba hambre. Cuando esto ya no dio más, porque era como una soga que se estiró, hasta que llegó un momento en que se rompió, ¿sí? Y la población no aguantó más en ese momento. Salen a las calles, se inicia la revolución, llaman a una constitución, pero como los cambios no se dan rápido, es decir, la población no ve los beneficios inmediatamente, entonces ellos creen que tomando un gobierno o teniendo un gobierno que busque eliminar a esas clases sociales definitivamente, es que ellos van a encontrar solución a sus problemas. Entonces va a empezar una época llamada, y acá lo dice, el terror. Fue el gobierno de ciertos grupos de personas que fueron demasiado intransigentes, buscaban los cambios rápidos y eliminando a todos los nobles, incluido el rey, incluida su esposa. Para esto, previamente, ¿sí? Un médico de apellido Guillotin había inventado una especie de máquina que cortaba rápidamente las cabezas de las personas sin demora. O sea, esta cuchilla caía inmediatamente sobre la cabeza del condenado e inmediatamente pues fallecía. Para ellos era una manera, digamos, noble de acabar con la vida de alguien lo más rápido posible, ¿no? Y muchos nobles pasaron por la guillotina, muchos nobles, hasta el principal gobernante
de esta época, el terror, también perdió la vida allí, en la guillotina, porque el terror se hizo una forma de gobierno demasiado sangriento, que terminó, como les digo, con que el mismo hombre que ideó esta forma de gobierno también pasó por allí. Luego va a venir otro personaje, Napoleón, que establece un nuevo periodo, el directorio y el consulado. Luego se pasa al imperio, donde la Revolución Francesa no solamente se queda en Francia, y Napoleón va a conquistar varios países de Europa. ¿Te acuerdas que llegó a conquistar y dominar España? Y allí puso a su hermano José Botellas, o José Bonaparte, Pepe Botellas. Así es. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desapareció en Francia el antiguo régimen, esa antigua forma de gobierno. Por último, desaparecieron los reyes. La monarquía constitucional. No va a haber reyes y constitución. Van a tener constitución, sí. Soberanía nacional. El que gobierna es el pueblo, con sus representantes, ¿no? Van a tener constituciones. La burguesía, es decir, las clases sociales educadas, van a tomar el poder político. Las ideas revolucionarias de esta revolución burguesa, valga la redundancia, se van a expandir a Iberoamérica, es decir, la América española. Y además nace esta idea de nacionalismo y liberalismo en Europa. ¿Cuáles son las fases de la revolución? Nuevamente recordando, ¿sí? Bueno, la primera fase es la convocatoria a los Estados Generales cuando todavía estaban los reyes, ¿sí? Los Estados Generales eran una reunión de todas las clases sociales, pero el rey no quiso aceptar ninguna reforma y eso le costó la vida. Tal vez si hubiera aceptado, tal vez hubiera podido salvarse, ¿no? Pero bueno, como les dije hace un momento, la situación económica de Francia ya era caótica, era bien difícil poder salvar esa situación. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Bueno, el tercer estado o el pueblo se constituye en la Asamblea Nacional. Ellos forman una reunión de solamente el pueblo. Ya no quieren a los nobles, no quieren al rey. Asaltan la Bastilla, que era la prisión a la que habían enviado a muchas personas que pensaban en contra del rey. Un 14 de, esto es julio, ¿no es cierto?, de 1789, que se rememora o se celebra allí la toma de la Bastilla o el inicio de la Revolución Francesa. Y finalmente se desmantela el antiguo régimen, se termina con el antiguo régimen, que además está decirles que les quitaron sus bienes a la iglesia, ¿no? Hubo persecución también a los religiosos. Van a hacer una constitución de 1791 donde se va a dividir los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Te acuerdas? Las ideas de Montesquieu. Se van a establecer ciertos principios. Soberanía nacional es el gobierno que manda. Sufragio censitario, es decir, se va a elegir en forma de votación a los representantes. Pero no todos van a votar, ¿ya? La mujer menos. Es para que vote la mujer, van a faltar mucho tiempo. Derechos fundamentales del hombre, y a esto le llamamos el nacimiento de la monarquía constitucional, porque todavía existe el rey. Para el siguiente periodo ya se quieren deshacer del rey, el periodo de la república. Cuando se proclaman república, quiere decir gobierno de presidentes. Entonces, ¿sí?, como yo les dije, ingresan al gobierno un grupo de radicales, esos son los girondinos. Ejecución del rey. Luego, el dominio de ellos, ¿sí?, en la época del terror, el directorio, que es otro periodo también, y finalmente en la República aparece Napoleón, que Napoleón va a generar cierto orden también, ¿no? Pero Napoleón fue muy ambicioso, quiso conquistar varios países de Europa y eso también le trajo como consecuencia que todos los países se unan en contra de Napoleón. Primero fue cónsul, luego emperador. Era una figura contradictoria, porque elimina algunos principios revolucionarios y asienta otros. Es decir, ellos lucharon para no tener un rey, pero ojo, Napoleón se va a coronar emperador. Entonces era como tener nuevamente a alguien que gobierne, ¿no? A modo de rey, solamente que con otro título y más poderoso, emperador. Expansión militar, se extienden. Expansión militar extiende los principios revolucionarios, como le dije, quiere llegar a otros países. Las monarquías absolutas y el nacionalismo provocan su fin, porque quieren liberarse de él.
Muy bien, chicos, vamos ahora a un descanso y a preguntas sobre lo que hemos visto. Ah, ya, pero sin antes, miren ustedes la imagen acá. ¿Quién creen que aparece ahí echado? ¿Quién se imaginan que es? Y todos mirando una cabeza. Pues, ¿qué nos dicen? A ver, ¿cómo se llama esta imagen? Ejecución de Luis XVI, rey de Francia, el autómata coronado se llama. En la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, en París, Francia, un 21 de enero de 1793. De esa manera, la Cuchilla Nacional ejecutó al rey Luis XVI y también pasó por allí su esposa, la que otrora, en años anteriores, hacía sus banquetes, sus fiestas y sus vestidos hermosos. De nada le sirvió, porque cuando la población enfurecida vio eso, ellos celebraron alegremente esta situación tan terrible. Muy bien, nos vemos en unos minutos.